Después del quebranto, vino el clamor. El becerro había caído, las tablas se habían roto, el campamento había sentido el peso de su pecado, y ahora el silencio era distinto. Ya no era el silencio de la espera, era el silencio del dolor, el silencio de un pueblo que había visto de cerca las consecuencias de apartarse de Elohim. Pero en medio de ese escenario tan duro, Moisés volvió a ponerse en pie, no como un hombre indiferente, no como alguien que miraba de lejos la ruina del pueblo, sino como un siervo que llevaba sobre el alma el peso de una nación herida. Moisés entendía la gravedad del pecado, no la minimizaba, no la escondía, no la justificaba. Sabía que lo que había ocurrido era serio, muy serio, pero también sabía algo más. Sabía que sin la misericordia de Elohim, el pueblo no tenía esperanza. Y entonces, Moisés hizo algo que revela la grandeza de su corazón. Subió otra vez. Volvió a buscar la presencia de Elohim. Volvió a ponerse delante del Dios Santo, no para fingir que nada había ocurrido, no para negociar con ligereza, sino para interceder, para clamar, para ponerse en medio de la ruina y pedir misericordia. Aquello fue santo, porque es una cosa ver el pecado del pueblo y alejarse con dureza, y otra muy distinta es ver la ruina y aún así decidir clamar por restauración. Moisés subió al encuentro con Elohim, cargando dolor, cargando peso, cargando amor por un pueblo que había fallado gravemente, y en ese monte su voz no se levantó con orgullo, se levantó con quebranto, con humildad, con el corazón de alguien que sabía que solo Elohim podía hacer lo que ningún hombre podía lograr. Solo Él podía perdonar, solo Él podía restaurar, solo Él podía volver a mostrar misericordia a un pueblo que había cambiado su gloria por un ídolo. Y aquella escena es una de las más hermosas de toda la historia, porque cuando todo parecía marcado por juicio, apareció la intercesión. Cuando todo parecía roto, apareció el clamor. Cuando el pueblo merecía cargar el peso de su ruina, Moisés se levantó como un siervo que no dejó de amar, aún después de ver el pecado. Y eso mostraba algo profundo, que en medio de la santidad herida, todavía había espacio para la misericordia, no porque el pecado fuera pequeño, sino porque Elohim seguía siendo grande, grande en verdad, grande en santidad y también grande en compasión. Moisés volvió al monte, y con él subió el llanto de un pueblo que ya no podía justificarse, un pueblo que necesitaba algo más que fuerza, necesitaba perdón, necesitaba gracia, necesitaba que Elohim no lo desechara por completo. Y allí, en la altura del monte, comenzó a levantarse una de las intercesiones más profundas de toda la Escritura. Porque cuando un hombre santo clama delante de Elohim, algo se mueve. Y cuando ese clamor nace del amor, de la humildad y del deseo de restauración, se convierte en una puerta de misericordia para otros. Y allí, en el monte, Moisés comenzó a clamar. No fue una oración ligera, no fue una repetición vacía, fue el clamor de un hombre quebrantado, delante del Elohim Santo. Moisés no negó el pecado del pueblo, no trató de suavizarlo, no intentó presentarlo como algo pequeño. Lo reconoció, lo sintió, lo llevó delante de Elohim con el peso que realmente tenía. Este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro, y esas palabras eran verdad, dolorosa verdad. Pero Moisés no se detuvo en el reconocimiento del pecado, siguió más allá, se quedó allí, intercediendo, rogando, buscando misericordia, como un siervo que entendía que si Elohim no intervenía, Israel no podría mantenerse en pie. Y lo más hermoso es que Moisés no apeló al orgullo, no apeló a méritos humanos, no apeló a la falsa justicia del pueblo, apeló a la misericordia de Elohim, apeló a su nombre
apeló a su fidelidad, apeló a las promesas que Elohim mismo había pronunciado. Recordó a Abraham, a Isaac, a Israel. Recordó el pacto, recordó que Elohim había hablado, que Elohim había prometido, que Elohim había escogido a ese pueblo, no porque fuera perfecto, sino porque su amor y su propósito así lo habían querido. Y allí, en medio de ese ruego, Moisés se puso entre el juicio y el pueblo, no porque negara la justicia, sino porque deseaba misericordia, no porque el pecado no importara, sino porque sabía que la compasión de Elohim era más grande que la ruina del hombre. Aquel momento fue santo, porque Moisés estaba cargando sobre su alma el dolor de un pueblo que había fallado gravemente, y aún así seguía clamando por él. Eso revela el corazón de un verdadero intercesor. No abandona fácilmente, no deja de amar en cuanto ve el pecado, no se aleja con frialdad, permanece, llora, ruega, se humilla y sigue buscando que la misericordia de Elohim alcance lo que el pecado ha destruido. Moisés sabía que Israel no necesitaba excusas, necesitaba perdón, no necesitaba adornar su caída, necesitaba gracia, no necesitaba esconder su culpa. Necesitaba que Elohim la confrontara y aún así mostrara compasión. Y mientras su voz se levantaba en el monte, algo muy profundo estaba ocurriendo. La intercesión estaba abriendo una puerta, no porque el hombre pudiera manipular a Elohim, sino porque Elohim mismo había querido dejar espacio para la súplica humilde de un siervo fiel. Y eso es algo glorioso, porque muestra que el Dios Santo también escucha, el Dios justo también recibe el clamor, el Dios que confronta también atiende la voz del que se humilla delante de él. Y allí, entre dolor, verdad, pacto y misericordia, Moisés se convirtió en una sombra hermosa de lo que hace un verdadero mediador. Se puso en medio, clamó, no huyó del peso, no se escondió de la ruina, no dejó solo al pueblo en su caída, subió y llevó el clamor hasta la presencia de Elohim. Y en ese clamor comenzó a brillar una verdad que nunca debía olvidarse. Cuando el hombre no tiene nada con qué sostenerse, la misericordia de Elohim sigue siendo su única esperanza. Aquí vemos algo glorioso. El poder de Elohim no solo se muestra en milagros visibles, también se muestra cuando recibe el clamor de un corazón humillado. Su amor no desaparece después del pecado. Su amor sigue dejando abierta la puerta de la misericordia, y su obra no se detiene cuando el hombre cae. Su obra también avanza cuando levanta a un intercesor, cuando despierta el arrepentimiento y cuando hace espacio para la súplica de un siervo fiel. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces creemos que después de fallar ya no queda nada, pero Elohim también obra en el clamor, obra en la intercesión, obra en el corazón que deja de justificarse y vuelve a buscar su presencia con humildad. El mismo Elohim que confronta el pecado también escucha al que clama. El mismo Elohim que hiere el orgullo también responde a la oración nacida del quebranto. Y esa misericordia santa también forma parte de su obra. Y desde la santidad del monte vino la respuesta. No una respuesta ligera, no una respuesta superficial, no una respuesta que tratara el pecado como si fuera algo pequeño. Elohim había escuchado el clamor de Moisés, pero su santidad seguía siendo santa. Su verdad seguía siendo verdad. Y su justicia no podía ser ignorada. El pueblo se había corrompido, se había desviado con rapidez, había cambiado la gloria por un ídolo, había herido el pacto casi en el mismo momento en que lo había recibido, y aquello no podía tratarse como si nada hubiera ocurrido. Por eso, la respuesta de Elohim vino con peso, con una seriedad que estremecía el corazón, porque cuando el pecado es visto desde la tierra, muchas veces parece pequeño, pero cuando es visto desde la santidad de Elohim, muestra toda su gravedad,
Moisés estaba allí, escuchando, sintiendo, recibiendo no solo palabras, sino el peso de la santidad divina. Israel no era un pueblo cualquiera, había sido escogido, había sido libertado, había sido acercado al monte, había oído la voz. Y precisamente por eso, su pecado era aún más serio. No habían caído en oscuridad por ignorancia, habían caído teniendo luz. No se habían desviado por falta de señales, se habían desviado después de haber visto maravillas, y eso hacía todo más doloroso. Elohim seguía siendo compasivo, pero también seguía siendo fuego santo, seguía siendo misericordioso, pero también seguía siendo justo. Y Moisés comenzó a comprender algo que todo corazón debe aprender. La misericordia de Elohim nunca significa que el pecado deje de ser grave. Significa que aun siendo grave, Él puede abrir una puerta para que el hombre no sea consumido por su propia ruina. Pero esa puerta no borra la santidad, no disminuye la verdad, no convierte la rebelión en algo liviano. Por eso el ambiente del monte seguía siendo solemne, seguía siendo temible, seguía siendo santo, porque la presencia de Elohim no había cambiado. El que había abierto el mar seguía siendo el mismo. El que había hecho pacto seguía siendo el mismo. El que había descendido en fuego seguía siendo el mismo. Y ahora, ese mismo Elohim mostraba que su gloria no puede caminar de la mano con la idolatría, como si nada pasara. Ese era el peso, ese era el dolor, ese era el temblor de la respuesta. No porque Elohim fuera cruel, sino porque su santidad es perfecta, y lo impuro, cuando se aferra a permanecer impuro, no puede sostenerse delante de su presencia sin quebrarse. Moisés escuchaba, y en su alma se hacía más profunda una verdad que duele, pero salva, que Elohim no puede ser reducido al tamaño del capricho humano. No puede ser tratado como un Dios moldeable. No puede acomodarse a la rebeldía del corazón. Él sigue siendo quien es, santo, verdadero, puro, digno de obediencia total. Y aquello hacía aún más precioso el clamor de Moisés, porque si algo iba a sostener al pueblo, no sería una excusa, no sería una justificación, no sería una defensa humana, sería únicamente la misericordia de Elohim. Moisés entendió que Israel no tenía nada con qué presentarse, no tenía méritos, no tenía defensa, no tenía argumento limpio. Lo único que podía hacer era permanecer allí, humillado, escuchando, rogando y confiando en que el mismo Dios Santo también es grande en compasión. Y esa tensión llenó el monte. Santidad y misericordia, verdad y compasión, justicia y la posibilidad de no ser consumidos del todo. Aquello no era contradicción, era la gloria misma de Elohim, porque Él no deja de ser santo para mostrar misericordia, y no deja de ser misericordioso por ser santo. Las dos cosas brillaban allí, con una intensidad que el corazón humano apenas puede soportar. Moisés no estaba escuchando solo una respuesta para ese momento. Estaba entrando en una comprensión más profunda del carácter de Elohim. Un Elohim que no juega con el pecado, pero que tampoco cierra la puerta al que clama con humildad. Un Elohim que confronta, que expone, que pesa la verdad, pero que todavía deja espacio para que la misericordia hable. Y mientras el monte seguía cubierto de presencia, Moisés comprendía que la restauración del pueblo, si llegaba, nunca sería porque el pecado fuera pequeño. Sería porque Elohim sigue siendo inmensamente misericordioso. Y esa comprensión le daba aún más peso a su intercesión, porque ahora sabía con más claridad que nunca que no estaba tratando con un Dios que puede ser convencido con palabras vacías. Estaba delante del Dios Santo, del Dios verdadero, del Dios cuya gloria no puede compartirse con ídolos, ni cuya presencia puede caminar livianamente junto a la rebelión, sin que algo tenga que ser confrontado. Y aún así, allí seguía Moisés,
no huyendo, no callando, no soltando el clamor, porque cuando un siervo entiende cuán santa es la presencia de Elohim, también entiende cuán asombrosa es su misericordia, y eso lo hace permanecer, lo hace temblar, pero permanecer, lo hace humillarse, pero permanecer, lo hace llorar, pero permanecer, y en ese permanecer, el monte se convertía no solo en lugar de temor, sino también en lugar de esperanza. Porque si la santidad de Elohim estaba hablando con tanta claridad, era porque todavía estaba tratando con su pueblo, todavía no había dejado de pronunciar verdad, todavía no había dejado de escuchar, todavía no había dejado de mostrar que aún después de la caída, su voz seguía siendo la única capaz de confrontar y la única capaz de restaurar. Aquí vemos algo profundamente santo. La santidad de Elohim no desaparece cuando el hombre clama. Su verdad no se hace más pequeña porque el corazón esté herido, y su justicia no deja de brillar, solo porque exista necesidad de misericordia. Eso es hermoso, y también temible, porque nos recuerda que Elohim no cambia según nuestro estado. Él sigue siendo santo, sigue siendo puro, sigue siendo digno de obediencia total, pero también nos muestra algo glorioso, que su misericordia no contradice su santidad, la revela de una manera aún más profunda, porque Él no deja de ser justo para escuchar al que clama, y no deja de ser santo para abrir una puerta de esperanza. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces queremos consuelo, pero sin confrontación. Queremos misericordia, pero sin verdad. Sin embargo, la misericordia de Elohim nunca camina separada de su santidad. Él confronta porque ama, Él expone porque quiere rescatar, Él pesa la verdad, para que el corazón no siga destruyéndose a sí mismo. El mismo Elohim que hiere el orgullo, también sostiene al que se humilla. El mismo Elohim que no tolera la idolatría, también escucha al que vuelve con quebranto. Y esa unión perfecta entre santidad y misericordia también forma parte de la gloria de su obra. Y en medio de aquella tensión santa, Moisés entendió algo aún más profundo. El pueblo no solo necesitaba perdón, no solo necesitaba misericordia, no solo necesitaba no ser consumido por su pecado, necesitaba algo más, necesitaba la presencia de Elohim, porque de nada serviría seguir caminando si Elohim no iba con ellos. De nada serviría avanzar por el desierto si la gloria que los había guiado se apartaba. De nada serviría tener tierra prometida si la presencia del Dios vivo no los acompañaba. Y entonces, Moisés llevó delante de Elohim una de las súplicas más hermosas y más necesarias de toda la historia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquellas palabras no nacieron de emoción vacía, nacieron de entendimiento. Moisés ya sabía algo que el corazón tarda mucho en aprender, que no hay bendición verdadera si la presencia de Elohim no está en ella, que no hay camino seguro si Él no lo guía, que no hay futuro glorioso si su voz no lo sostiene. Moisés no estaba pidiendo comodidad, no estaba pidiendo facilidad, no estaba pidiendo prosperidad sin dolor, estaba pidiendo lo más importante: la presencia de Elohim en medio del pueblo, porque después del pecado, después del becerro, después del quebranto, eso era lo único que podía dar esperanza real. No bastaba con seguir por seguir, no bastaba con moverse, no bastaba con existir como nación. Necesitaban que Elohim siguiera caminando con ellos, y esa petición revela un corazón maduro. Un corazón que ya había entendido que el mayor tesoro no era salir de Egipto, no era cruzar el mar, no era sobrevivir al desierto. El mayor tesoro era no perder la presencia. Moisés sabía que el pueblo podía reconstruir muchas cosas, pero no podía fabricar la gloria de Elohim, no podía producir su favor, no podía inventar su cercanía. O Elohim iba con ellos,
o todo lo demás perdería su verdadero valor. Por eso aquella oración fue tan santa, porque puso en evidencia una verdad eterna, que el hombre puede tener muchas cosas, pero si pierde la presencia de Elohim, en realidad, lo ha perdido todo. Y también mostró otra verdad hermosa, que cuando el corazón es tratado por la santidad, empieza a desear lo correcto. Ya no busca solo alivio, busca presencia. Ya no busca solo escapar del juicio, busca caminar con Elohim. Ya no busca solo que el dolor pase, busca que la gloria permanezca. Moisés había subido al monte con dolor, había clamado con quebranto, había escuchado la respuesta santa de Elohim, y ahora, en medio de todo eso, su alma estaba llegando al centro de todo. Lo más importante no era simplemente continuar. Lo más importante era que Elohim continuara con ellos. Y eso cambia todo. Porque cuando la presencia de Elohim está, aún el desierto tiene propósito, aún el camino duro tiene dirección, aún el pueblo herido puede encontrar restauración. Pero cuando su presencia falta, hasta la tierra más hermosa se vuelve vacía, hasta la promesa más grande pierde su brillo, hasta el avance deja de tener sentido. Por eso Moisés insistió, por eso no se conformó con menos, por eso su intercesión llegó a este punto tan alto. No quería solo una solución, quería a Elohim mismo. No quería solo que el pueblo sobreviviera, quería que el pueblo caminara acompañado por la gloria. Y aquella oración sigue hablando hasta hoy, porque sigue revelando el clamor más puro al que puede llegar un corazón transformado. No solo líbrame, no solo perdóname, no solo ayúdame, ve conmigo, no me dejes avanzar sin ti, no me permitas construir algo lejos de tu presencia, no me dejes seguir un camino, si tu gloria no lo acompaña. Y en aquella cima, entre santidad, verdad, misericordia y clamor, Moisés nos dejó una de las peticiones más puras que pueden salir del alma, que Elohim no solo bendiga el camino, que Él mismo sea quien vaya en medio de él. Porque cuando la presencia de Elohim permanece, el corazón encuentra descanso, el pueblo encuentra identidad y el futuro encuentra dirección. Aquí vemos una verdad muy profunda. El mayor regalo no es solo salir del problema. El mayor regalo es no perder la presencia de Elohim. Su poder no solo abre caminos, también sostiene al pueblo mientras camina. Su amor no solo perdona el pecado, también llama al corazón a desear lo correcto. Y su obra no termina cuando evita la ruina. Su obra sigue adelante cuando enseña al alma a poner su hambre en la presencia de Elohim y no en las cosas que Él puede dar. Eso sigue siendo verdad hoy. Muchas veces pedimos ayuda, pedimos salida, pedimos restauración, y está bien, pero hay un punto más alto al que Elohim quiere llevar el corazón, que no solo busque alivio, sino comunión, que no solo busque bendición, sino presencia, que no solo quiera avanzar, sino avanzar con Él, porque sin su presencia, aún la promesa más hermosa se vuelve vacía, pero cuando su presencia permanece, aún el desierto puede convertirse en camino de gloria. El mismo Elohim que corrige, también acompaña. El mismo Elohim que confronta, también guía. Y el mismo Elohim que perdona, quiere enseñarnos a no conformarnos con menos que su presencia. Y después de pedir la presencia, Moisés se atrevió a pedir algo aún más alto, algo más profundo, algo que nace solo cuando el corazón ya no está satisfecho con lo superficial. Muéstrame tu gloria. Aquellas palabras no nacieron de curiosidad, no nacieron del deseo de ver algo impresionante. Nacieron de un corazón que ya había probado demasiado de Elohim, como para conformarse con menos de él. Moisés había visto el mar abrirse, había visto el monte arder, había oído la voz, había recibido el pacto, había llorado por el pecado del pueblo, había intercedido en medio del juicio, y ahora su alma pedía algo que solo un corazón transformado puede pedir:
No más señales solamente, no más obras desde lejos. Muéstrame tu gloria, porque cuando el alma conoce a Elohim, de verdad, empieza a tener hambre de su presencia misma, no solo de lo que Él hace, sino de quien Él es. Y esa petición era santa, muy santa, porque mostraba que Moisés no solo quería una solución para el pueblo, quería conocer más profundamente al Dios que caminaba con él, quería que la cercanía se hiciera más profunda, quería que la revelación fuera mayor, quería mirar, aunque fuera en la medida que un hombre puede soportarlo, algo más de la hermosura de Elohim. Y entonces la respuesta vino, no como negación total, pero tampoco como permiso liviano, porque la gloria de Elohim no es algo pequeño, no es algo que el hombre pueda mirar sin más, no es algo que una criatura caída pueda sostener plenamente sin quebrarse. Por eso Elohim le mostró a Moisés algo glorioso y al mismo tiempo le recordó un límite santo. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquellas palabras no eran dureza, eran verdad, eran santidad, eran el recordatorio de que la gloria de Elohim es tan pura, tan alta, tan santa, que el hombre no puede abarcarla como si fuera algo común. Y aún así, la misericordia volvió a brillar, porque Elohim no rechazó por completo el clamor de Moisés, preparó un lugar, lo puso en una hendidura de la peña, lo cubrió con su mano, y permitió que su siervo experimentara algo real de su gloria, sin ser consumido por ella. ¡Qué momento tan santo! El Dios infinito, acercándose a un hombre limitado, el Dios de fuego, cubriendo con misericordia al que desea verle. El Dios santo, haciendo espacio para que su siervo conozca más de él, sin destruirlo con la plenitud de su resplandor. Y allí, en la roca, entre gloria, misericordia, temor y cercanía, Moisés aprendió algo que todo corazón necesita entender, que la mayor experiencia no es ver maravillas desde lejos, es ser escondido por la misericordia de Elohim, mientras su gloria pasa cerca. No era un espectáculo, no era una experiencia para exaltar al hombre, era una revelación para humillarlo, para mostrarle que aun cuando el corazón tiene hambre santa de Elohim, todo sigue dependiendo de la compasión de Elohim. Si Moisés iba a ver algo de esa gloria, no sería porque él pudiera alcanzarla con sus fuerzas, sería porque Elohim mismo haría espacio, porque Elohim mismo cubriría, porque Elohim mismo se revelaría en la medida que su siervo pudiera soportarlo. Y eso hace todo más hermoso, porque muestra que aún el hambre santa por la gloria de Elohim tiene que descansar en su misericordia. Nadie se acerca a esa gloria por derecho propio. Nadie la sostiene por mérito humano. Nadie entra en esa profundidad como si la hubiera ganado. Todo es gracia, todo es compasión, todo es don santo del Dios que se revela, sin dejar de ser fuego. Y mientras Moisés permanecía escondido en la peña, la historia se llenaba de una belleza que casi no puede describirse. La gloria de Elohim pasando, la mano de Elohim cubriendo, la misericordia de Elohim protegiendo, y el corazón de un siervo siendo marcado para siempre. Porque después de aquello, Moisés ya no solo habría oído la voz, habría sido alcanzado por algo más profundo. Habría conocido que la gloria de Elohim no solo deslumbra, también transforma. No solo impresiona, también quebranta. No solo muestra poder, también revela santidad y misericordia al mismo tiempo. Y esa sigue siendo una de las escenas más puras de toda la Escritura. Un hombre diciendo, muéstrame tu gloria, y Elohim respondiendo con verdad, con santidad y con misericordia, no dándole al hombre lo que no puede soportar, pero sí dándole lo suficiente, para que nunca vuelva a ser el mismo. Porque cuando la gloria de Elohim pasa cerca, aunque sea en la medida que su misericordia permita, el corazón queda marcado para siempre.
Y después de todo, quedó una verdad que Israel nunca debía olvidar. Elohim seguía siendo santo, seguía siendo verdadero, seguía siendo digno de obediencia total. El pecado del pueblo no había cambiado su naturaleza, la idolatría no había reducido su gloria, la caída de Israel no había apagado su verdad. Pero algo sí había quedado claro para siempre. La única esperanza del pueblo no estaba en sí mismo, no estaba en su fuerza, no estaba en sus promesas humanas, no estaba en su capacidad de mantenerse firme por sus propios medios. La única esperanza del pueblo seguía siendo Elohim, su misericordia, su presencia, su verdad, su gloria. Todo este camino, desde el becerro hasta la intercesión, desde el juicio hasta el clamor, desde la santidad hasta la misericordia, había dejado una marca profunda. Israel aprendió que apartarse de Elohim siempre cuesta demasiado, siempre rompe más de lo que parece, siempre deja más ruina de la que el corazón imaginaba. Pero también aprendió algo más, que la misericordia de Elohim sigue siendo más grande que la ruina del hombre. No porque el pecado sea pequeño, no porque la idolatría sea liviana, no porque la traición no importe, sino porque Elohim sigue siendo abundante en misericordia, sigue siendo paciente, sigue siendo compasivo, sigue siendo capaz de restaurar al que vuelve quebrantado delante de él. Y esa es una de las glorias más hermosas de esta historia, que el mismo Elohim que confrontó el pecado, también escuchó el clamor. El mismo Elohim que mostró su santidad, también abrió espacio para la intercesión. El mismo Elohim que no compartió su gloria con el ídolo, también permitió que su siervo conociera algo más profundo de su presencia. Eso cambia todo, porque nos muestra que la historia no termina en el becerro, no termina en las tablas rotas, no termina en el dolor del campamento, no termina siquiera en el juicio. Termina mostrando que cuando el corazón vuelve a Elohim, la misericordia todavía puede hablar. Y eso sigue siendo verdad hoy. Todavía hay personas que aman a Elohim, pero se cansan de esperar. Todavía hay corazones que conocen su poder, pero en momentos de debilidad corren hacia sustitutos. Todavía hay almas que se quebrantan después de fallar y creen que ya no queda camino. Pero esta historia sigue levantando una verdad viva, que Elohim no solo confronta para exponer, también confronta para restaurar. No solo hiere el orgullo, también llama al corazón a volver. No solo derriba el ídolo, también quiere volver a afirmar el camino. Por eso esta historia no es solo una advertencia, también es una invitación a no cambiar la gloria por sustitutos, a no negociar la presencia de Elohim por alivios temporales, a no tratar como pequeño lo que hiere el pacto, pero también a no huir de su presencia cuando el alma ya ha caído. Porque si algo mostró Moisés en el monte, es que el camino de vuelta no empieza con excusas, empieza con quebranto, empieza con verdad, empieza con clamor, empieza cuando el corazón deja de justificarse y vuelve a ponerse delante del Dios vivo. Y allí, en ese lugar santo, la misericordia vuelve a hacerse visible, no porque el hombre la merezca, sino porque Elohim sigue siendo quien es, compasivo, verdadero, santo, paciente, abundante en misericordia. Y al final, eso fue lo que sostuvo a Israel, no su consistencia, no su fidelidad perfecta, no su capacidad de no caer jamás. Lo que lo sostuvo fue la misericordia de Elohim, recibiendo el clamor, corrigiendo el desvío y afirmando otra vez el camino. Por eso esta historia sigue hablando con tanta fuerza, porque nos recuerda que el mayor peligro del corazón humano es cambiar a Elohim por cualquier sustituto, pero también nos recuerda que la mayor esperanza del corazón humano es que Elohim sigue llamando al que quiere volver. Y cuando el corazón entiende eso, deja de correr detrás de lo falso, deja de esconderse detrás de la culpa, deja de vivir tratando de sostenerse solo
y vuelve a la única presencia que puede confrontarlo sin destruirlo, quebrantarlo sin desecharlo y restaurarlo sin mentirle. La presencia del Dios Santo, que sigue siendo también inmensamente misericordioso.